¿Qué tal? ¿Cómo les va? Llegó a Podcast Contratapas la nueva camada de escritores y escritoras que a mi juicio están actualizando el lenguaje a los tiempos que corren. No pocas veces los libros envejecen y porque cuando entramos a una librería la cantidad de libros expuestos es tan abrumadora que no sabemos qué elegir. Aquí estamos nosotros para decirles lo que nos gustó y lo que no nos gustó. En este caso, seguimos con Contratapas, por supuesto, en el programa 44, con mi compañera Graciela Espadaro. Mi nombre es Héctor Gurbit y le preguntamos a Graciela sobre qué vamos a hablar en el día de hoy. Hola, ¿cómo están todos? Hola Héctor. Bueno, como siempre un gusto compartir este espacio con ustedes. Les cuento que hoy traemos a dos importantes escritoras jóvenes que han impuesto su estilo. Héctor va a hablar de Mariana Enríquez y yo voy a hablar de Samantha Schweblin, que ya, por empezar, tiene un apellido difícil. Sí. Samantha nació en Buenos Aires en 1978, vive en Berlín desde 2012. En el año 2002 publicó su primer libro de cuentos, El núcleo del disturbio. Con él ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Su segundo libro de relatos, Pájaros en la boca, ese fue el primero que yo leí de ella, es del 2009. Obtuvo el premio Casa de las Américas en Cuba. El de narrativa breve de Ribera del Duero, por los cuentos de Siete Casas Vacías, y además el National Book Award de literatura traducida. El Shirley Jackson, por su novela corta, Distancia de Rescate, que fue llevada al cine en el 2021, y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en el 2022 por el conjunto de su obra. Además, en el año 2024 ganó el Conex de Platino por su obra en la categoría cuento. Respecto de Samantha Schweblin, ¿qué les puedo decir? Quiero decirles pocas palabras, porque como siempre la voy a dejar hablar a ella, como es una escritora contemporánea, hay muchos reportajes, entonces que se exprese ella sobre su obra. Pero yo les voy a decir que leer a Samantha es una aventura. El lector asiduo a su obra vive el suspenso de la trama, esperando que aparezca ese elemento extraño que va a dar un giro a la línea narrativa, a nuestras expectativas, y va a convertir aquello que considerábamos literatura realista en literatura fantástica. De esta forma sus historias se leen con una mezcla de ansiedad y temor. Temor porque estamos esperando que algo malo suceda. Lo atroz, lo trágico, lo insospechado es natural de su pluma. Y esto lo dejo como para que abramos un gran paréntesis. Va a tener la gente que la va a admirar, que le encanta ese estilo, y la gente que la va a detractar porque justamente no le gusta ese tipo de literatura. Lo que sí podemos decir de Samantha, que ya tiene un estilo determinado y siempre nos vamos a encontrar los mismos problemas tratados desde distintos ángulos, pero generalmente las mismas problemáticas y con este estilo de el suspenso y lo trágico latente. Bueno, ¿qué nos contás de Bueno, Mariana? bueno, nosotros vamos a hablar. Primero voy a contar quiénes nos mandaron mensajes. No vamos a leerlos todos porque si no se nos va el tiempo, pero Graciela Bodica nos envió un mensaje. También nos mandó mensaje Juan Joan, Jorge Mench y alguien más por aquí. Elba Beatriz también nos mandó un mensaje y esos son los mensajes que hemos recibido. Así que bueno, les comento, en todo caso están publicados en YouTube, de manera que ustedes lo pueden leer. Bien,
Mariana Enríquez, estaba pensando cuando vos hablabas sobre Samantha, en Tiempo de Rescate, que es el libro que yo leí, que bueno, esa cuestión así se va generando una especie de drama, ¿no? Que te te estás imaginando que se viene un drama, digamos, ¿no? Y se viene, y se viene. Bueno, Inevitable. bueno, Mariana Enríquez escribe mucho dentro del género del terror, ¿no? Eh, esperen que estoy buscando acá. Ah, sí. Bueno, fue galardonada en 2017 con el premio se llama Ciutat de Barcelona, en la categoría Literatura en Lengua Castellana, por su libro, el que vamos a comentar sobre todo, Las cosas que perdimos en el fuego, que Ah, es, qué libro. que es un libro maravilloso, Sí, pero no hay que adjetivar. Es maravilloso para nosotros, no sé para el otro que lo puede leer. claro, como siempre. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires en 1973, se licenció en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata y ha colaborado en El Radar, que es el diario de Página 12, y ha colaborado en la revista TXT, que es muy conocida, La Mano, La Mujer de mi Vida y El Guardián. Algunos de ellos no los conozco, pero sí TXT y Radar, que era un suplemento que sacaba, no sé si sigue sacando Página 12. Y también participaba cuando existía Mario Weinfeld, que desgraciadamente falleció, en un programa que daban en Radio Nacional que se llama Gente de a pie, que yo solía escuchar mucho, que obviamente cambió el gobierno y se murió Mario y no está más, pero ella era una de las partes muy importantes de ese programa porque hacía comentarios muy interesantes. Y en 2019 se alzó como ganadora del premio Herralde de la editora Anagrama con su última novela, Nuestra parte de noche. Bueno, no sé si será la última novela, porque a lo mejor escribió otra y no la conocemos. Las cosas que perdimos en el fuego tratan sobre todo temas de depresión, de pobreza, de desórdenes alimenticios, de desigualdad, de violencia de género. El libro fue un éxito de ventas y fue traducido a más de 15 idiomas y ayudó además a consolidar a Mariana como la escritora argentina de literatura del terror más relevante del momento. Es realmente de terror, pero muy bueno el terror narrado. No es un terror simple, digamos. El nombre de la obra está tomado de un álbum, de una agrupación que ella admiraba, que era justamente Sing We Lost in the Fire, que está lanzado en 2001 por la banda que se llama Low. Se llama Low y bueno, me fui a buscar porque Low, que es abajo, tiene muchas acepciones. En este caso, el low en inglés, en este contexto, se refiere a un estado de ánimo bajo, deprimido. O sea que ese es el sentido que tiene esta banda. Una banda que tiene una estética muy particular y a tono con el terror de Enríquez. O sea que ustedes ven un video de ellos y te dan el lado ese. Es como decir, estoy hundido. Pero sus cuentos tienen esa capacidad de darle siempre una vuelta más a lo narrado. Se trata de esos relatos que tienen ribetes policiales, además de centrarse en el terror, obviamente, donde se producen hechos que llevan la historia a una dimensión, a un nuevo rumbo, constantemente. Bueno, ahí presenté a Mariana. Las cosas que perdimos en el fuego a mí me resultó un libro maravilloso. Cada relato es una nueva aventura, pero como vos siempre decís, es de terror su literatura. Pero no el terror, a ver de qué va a aparecer el monstruo, sino que va a aparecer eso que adentro nos asusta, nos da miedo, como esa cosa maldad del hombre y de sus actos, ¿no? Bueno, Samantha. Samantha en su niñez tuvo un periodo que no hablaba. Entonces, ella hoy da una explicación. Dice que la frustraba mucho el lenguaje.
Me fastidiaba la distancia que había entre lo que yo quería hacer, transmitir y que finalmente le llegaba al otro. Fue así la situación que la directora del colegio le solicitó a la madre de Samantha que la psicoanalista llevara como un apto físico diciendo de que estaba en condiciones de poder comenzar el secundario, Samantha. Ella va a decir que su psicoterapeuta que es una genia total, a la que le va a agradecer toda la vida, le mandó una carta en la que le decía que ella era una persona muy normal, pero que tenía un completo desinterés por el mundo que la rodeaba. Situación que por muchas cosas que voy a comentar después, me parece que de alguna forma continuó siendo una de sus características en la vida. Después va a decir que la literatura le dio la oportunidad de manipular el lenguaje, casi como una pinza quirúrgica, aunque para ello se tomó días, meses, aunque años, para decir exactamente lo que quiere decir. Uno de los temas fundamentales de la literatura de Samantha son justamente las relaciones familiares. Y ella opina que cuando uno educa, prepara a alguien para la vida y trata de formarlo, inevitablemente lo está deformando. Le está transmitiendo todos sus prejuicios, mandatos, y sin embargo se hace con mucho amor. Eso para mí es una tragedia, dirá. Me fascina lo extraordinario, lo anormal, lo insólito. Y curiosamente, no necesito salir del núcleo familiar para encontrarlo. Está todo ahí. La familia como fuente de inspiración de los dramas, ¿no es cierto? Respecto a su relación con su madre, va a contar que de chica jugaba un juego en el que por las noches la madre comenzaba a leerle y de pronto se detenía y le decía a Samantha que concluyera la historia, según como ella se imaginara, cómo le gustaba. Entonces, ¿qué descubrió Samantha? Que mi mamá me prestaba real atención, quería saber qué iba a pasar, quedaba en vilo y yo tenía una sensación de poder. Puedo hacer que por unos segundos un adulto me espere, me mire. Eso descubrí. Esto de sentirse el centro de atención, ¿no es cierto? También de chica son sus experiencias con Alfredo de Vincenzo, el abuelo artista. Fue uno de los grandes grabadores en la República Argentina. Ella iba al taller los sábados con la excusa de ser su asistente, pero lo más interesante es que tenían aventuras en Buenos Aires. Y ahora, este reportaje se lo hicieron a los 47 años, revela que el abuelo le decía que él escribía un diario de esas salidas. Y ella, cuando el abuelo falleció, lo buscó desesperadamente, pero no lo encontró. Y dice, lo busqué obsesionada. Del abuelo la conmueve aún transmitir la emoción que le estremecía el cuerpo cuando él le leía a Storni y a Mistral. Y ella deseaba lo mismo para ella. Quiero que me pase esto, emocionarse con la literatura como se emocionaba el abuelo. Bien, bien. Yo voy a seguir entonces acá con Mariana Enríquez, si te parece bien. En esta primera parte, que después hablarás vos y yo volveré sobre este cuento, que es el cuento número 12 de los 12 cuentos que tiene el libro, que es Las cosas que perdimos en el fuego, que es el título del libro y el título del cuento. Yo extraje los primeros párrafos, porque los primeros párrafos de este cuento son realmente, no sé si de terror, es el terror de Mariana Enríquez, que no es como vos decís un monstruo que aparece, ¿no? Dice así, yo lo voy a contar en estos minutos y después volveré sobre el mismo cuento, pero por qué eso sucede. Dice así, la chica del subte solo predicaba en las 6 líneas del tren del subterráneo de la ciudad, pero resultaba inolvidable.
Tenía la cara, los brazos completamente desfigurados por una quemadura con su boca sin labios y una nariz pésimamente construida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso. ¿Se imaginan? Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con un grito ahogado. Algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismos. Algunos apenas dejaban que el asco les erizara la piel y los brazos. Y ella lo notaba. En verano, cuando podía verles la piel al aire. Acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca, que era un tajo. Bueno, acá es el primer párrafo, ¿no? O sea que el cuento es largo, porque los cuentos de Mariana son largos, no son cortos. Tienen muchas vertientes, de se bifurca, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el terror del que estamos hablando. Después voy a explicar por qué y a partir de qué surge este cuento. A mí me parece increíble en Mariana Enríquez, en ese libro, fundamentalmente, cuando en uno de los primeros cuentos, ella describe la fisonomía del barrio de Constitución. Bueno, a eso vamos a hablar. Ah, perfecto, entonces no es poleo. Bueno, No, listo, no, en lo ese dejo ahí. el No, no es primer. poleo, no es poleo, te espero. Bueno, les cuento que Samantha recibió una beca muy importante por la que fue a radicarse a Berlín. Allá comenzó a dictar clases, talleres literarios para latinoamericanos y dice que es una experiencia muy buena. Aunque ella va a comentar que ella no escribe de manera universal. Yo soy argentina y escribo en porteño, aclara. Después de una década sin publicar cuentos, se alejó de la categoría cuentos. Y 7 años desde su última novela, Kentucky's, apareció el libro de cuentos El Buen Mal, que a mí me pareció excelente. Sobre todo, pero ya les digo, con este ser de Samantha, ¿no es cierto? En el cual rescato muy, muy, muy por encima la mujer de la Atlántida, que es la tensión en ese cuento es permanente. Sabe uno que algo va a pasar y está esperando, esperando, y bueno, cuando pasa, no sabes cómo se podría haber evitado. Entonces, después de tanto tiempo sin escribir cuentos, le preguntan a Samantha qué pasa con este reencuentro. Y ella dice que no se siente para nada como un reencuentro. El cuento es mi espacio natural. Me siento totalmente identificada. El cuento es mi espacio natural. Siempre estoy metida en la idea de alguno. No todo lo que se escribe se publica. No todos los cuentos funcionan. Y de algunos incluso pueden hacer ideas que no caben de ninguna manera por espacio en un cuento. Y entonces no queda otra más que escribir una novela. Va a decir del cuento que tiene esa mezcla mágica entre la contundencia y la brevedad. Totalmente de acuerdo. Que siempre me fascina, admite. Y ya como lectora, también es el espacio donde encuentro más riesgo, más radicalidad en la toma de decisiones, lo que siempre disfruto y me resulta muy disparador para la propia escritura. Hablando justamente del clima de sus cuentos, va a decir que durante mucho tiempo creí que lo que me atraía era la aparición del monstruo. Ese momento mágico en el que parados desde un cuento realista, de pronto algo irrumpía y quebraba el género. Supongo que viene de mi gran admiración por el cuento fantástico en Argentina y Uruguay. Pero con el tiempo me doy cuenta
de lo que realmente me resulta fascinante a la hora de escribir es lo que sucede antes de la aparición del monstruo. Ese momento crítico en el que aún no puede verlo, pero lo intuye, la certeza de su presencia, porque es el momento en que el monstruo ya está con nosotros, pero aún estamos en el plano de lo real. El monstruo está en la cabeza del lector y la pregunta es, ¿será esto realmente posible? Se enciende como una alarma imposible de apagar. Uno queda en vilo, la atención sobre la que está pasando es abierta y total. Y entonces ahí hay algo casi mágico, físico, y hasta diría que es un momento existencial. Bueno, muy interesante. Bueno, yo voy a seguir con las cosas que perdimos en el fuego. Y lo de Constitución está en un cuento que se llama El Chico Sucio, y es el primero, que yo lo tengo preparado, pero lo tengo en el último lugar. Quizás el próximo hable primero sobre El Chico Sucio y después sobre el otro de los cuentos que tiene. Bueno, una vez contados los dos primeros párrafos, el cuento está publicado en la red, así que si ustedes quieren lo pueden encontrar, le sigue una vuelta más a la historia, ¿no? Tiene que ver esto con la violencia de género contra las mujeres y de una ola de agresiones que consistían en quemar a la víctima. Sí, Desde lo sí, psicológico, el agresor juzga que, esta es la palabra que usa Mariela Enríquez, será mía o de nadie más. Y aparece también la xenofobia en esta frase que la autora le hace decir a uno de sus pasajeros del subte. Dice, no entendemos por qué ocurre en la Argentina. Estas cosas pasan en Arabia o en la India, ¿no? Como si acá no pasaran. Entonces, sí. yo lo que voy a contar ahora, cuáles fueron los disparadores de este cuento. El primero es el asesinato de Wanda Tadei, no sé si ustedes recuerdan, Sí. en manos de su pareja, que era el músico Eduardo Vázquez, que era un integrante, el baterista del grupo Callejeros. Eso fue en febrero de, 2010, y él está purgando ahora cadena perpetua, ¿no? Por la muerte. Se murió Wanda Tadei. El otro disparador fue la tragedia de Cromañón, donde de alguna manera pasó algo También, parecido. también Y Callejeros tuvo que ver. claro, y Callejeros se hizo pobre, va, pobre no. Y por el otro, una chica real que pedía dinero en el subte y estaba totalmente quemada y era muy atractiva y tenía un cuerpo impresionante, pero estaba muy quemada. Esos fueron los disparadores para escribir ese cuento. Existe la posibilidad de que el cuento sea llevado al cine. Hay una película que es de 2007 con el mismo nombre, lo que quiero, se las cuento porque no se confundan, porque esa película no tiene nada que ver con una que supuestamente se va a hacer, que es sobre este cuento. Yo pensé que ya se estaba haciendo, en realidad no encontré ni siquiera que se haya empezado. Se suponía que una directora que se llama Prano Bund, una realizadora inglesa, lo iba a llevar a la pantalla. Pero no hay nada cierto. Hay mucho en internet que dice que se va a hacer, que se va a hacer, pero por ahora no hay nada, nada hecho. Así que creo que no, salvo que esté haciéndose y yo no lo sepa. Supuestamente todavía no está la película y no parece que fuera a realizarse por ahora. Bien. En un momento, porque yo lo que hice fue hacer una búsqueda en numerosos reportajes, ¿no? Entonces estoy tomando algunas respuestas de ellas de muy diverso material. Y en un momento, hablando de esta extrañeza de su estilo, de ese agente extraño que aparece en los cuentos, le van a preguntar qué es lo raro para ella ahora, a sus 47 años. Ella va a decir que siempre hubo una atracción hacia ese espacio. A veces me pregunto si la explicación no será tan simple como un problema de personalidad, de andar siempre tan distraída que cuando regreso a la realidad a veces me descoloca, me asusta, porque por un segundo es como que malinterpreté algo que vi o entendí o escuché.
Incluso, algunas ideas salen de ahí, de ese ruido que me provoca semejante estado de distracción. Aunque una psicoanalista muy viva me dijo en mi adolescencia: Samantha, quizá no es que sos tan distraída, quizá lo que te pasa es que te concentras demasiado en cosas en las que nadie más está prestando atención. Teoría que por supuesto me gusta mucho más. Bueno, como siempre, nos gusta cuando nos dicen algo que no nos hace quedar tan locos, ¿no? Pero hay cierta extrañeza en Samantha. Refiriéndose a la geografía de sus relatos, porque ocurren en escenarios muy particulares que tienen que ver con la vida de ella, si bien no son necesariamente autobiográficos. Va a decir que también en los relatos hay algo de su vida personal, y es que la familia se mudó por completo de Buenos Aires a Lago Puelo, en Chubut. Desde entonces paso muchos meses por año con ellos, porque además me resulta un lugar espectacular para escribir. En cambio, paso menos por Buenos Aires. Hurlingham sigue ocupando toda mi infancia y mi adolescencia. Es el barrio en el que empecé a escribir y a tomarme en serio la escritura. Ahora cambió mucho, como gran parte del conurbano bonaerense. Se volvió más pobre y más peligroso. Pero en mi infancia era un barrio en que, por ejemplo, era lo más normal que una nena de 10 años anduviera sola por la calle jugando con los vecinos. Recuerdo esa sensación de libertad. Bueno, los que somos un poco mayores lo vivimos en todo el conurbano, ¿no es Sí. cierto? Y también había algo de ese Hurlingham que tiene mucho que ver con la geografía de mis dos primeros libros. Era un barrio de ciudad, con su supermercado, su farmacia, sus dos semáforos, pero también era un barrio que lindaba con zonas más rurales. Entonces tenía las rutas, había luces, vacas, gallinas, potreros, los grandes descampados sin casas. Era una mezcla rara, donde el campo parecía tocar los límites de la ciudad, y ese espacio sigue siendo un lugar geográfico al que vuelvo en muchas de mis historias. Esto me hace acordar a cuando Borges miraba Buenos Aires de casas bajas y veía después del arroyo la quietud. Más o Sí. menos es una mirada parecida a la que están teniendo. Bueno, yo como vos estuviste conversando sobre el tema del cuento, yo hago una diferenciación entre cuento versus novela o poesía, ¿no? Me da la impresión de que la novela siempre tiene algo de personal, siempre tiene algo personal cuando se escribe una novela, ¿no? De algo que tiene que ver con su vida. Viste que vos comentaste sobre, hay algunas situaciones donde aparece la vida de ella, ¿no? De Samantha. En Sí, cambio, el cuento para mí es algo que, de lo que uno es ajeno, uno está contando algo que pasó en un lugar, ¿no? Está como alejado del escritor. En cambio, en la novela y la poesía, el escritor está muy presente. Esa es mi opinión, puede ser otra. claro, yo creo que en el cuento, si bien un personaje no va a representar totalmente al escritor, va a haber rasgos del escritor, rasgos de gente conocida con los que usó para componer el personaje, pero si uno rastrea, siempre encuentra los indicios. El Sí, por ADN del supuesto. escritor está en el cuento también. Sí, por supuesto, pero me parece que en la poesía, sobre todo en la poesía, el escritor está absolutamente presente, ¿no? Y A en lo la mejor está novela, más desnudo, ¿no? puede ser. Bueno, Las volviendo metáforas, entonces, las metáforas no lo tapan. no, pero se va agotando el tiempo, es una lástima porque esto da para tanto. Lo que vos conversaste sobre el tema de Constitución, está el primer cuento que se llama El chico sucio, ¿no? Hay un primer párrafo que da cuenta de los prejuicios de la sociedad, porque dice: mi familia cree que estoy loca porque elegí vivir en Constitución.
¿no? Es un cuento donde se muestra la desgarradora historia de los que viven en la calle. Es un cuento donde aparece, bueno, la miseria y y una cosa curiosa, ¿no? La reacción ante quien pretende ayudar y es acusado de querer sacar algún provecho de esa ayuda, ¿no? Porque en un momento sucede eso con el personaje del cuento que quiere ayudar y la sacan cagando, digamos, para decirlo en criollo y en francés. Donde aparecen los santitos como el gauchito Gil, acaso adoraciones que tienen que ver con la necesidad de una salvación divina, ¿no? Porque viven con tanta pobreza que, bueno, está San la Muerte, ¿no? La leyenda es muy interesante, la de San la Muerte, que es un monje jesuita que fue acusado de herejía, fue encarcelado, muere y su esqueleto adquirió poderes milagrosos, ¿no? Y otros personajes del estilo que van apareciendo en ese cuento. Muestra un escenario distópico del barrio, ¿no? Que seguramente lo tiene, así como hay sitios donde pulula la prostitución, la violencia y la muerte, ¿no? Y pasar por Constitución, nosotros que vivimos en el sur y que pasamos casi muy seguido por Constitución, siempre tiene un dejo de aprensión, ¿no? Como salir de noche en ciertos barrios del conurbano, ¿no? Que uno siempre tiene miedo de, bueno, el caso acá en nuestra Avellaneda, Villa Inflamable, ¿no? Que se encuentra casi en el centro del polo petroquímico de Docsur, ¿no? A 10 minutos de la capital, que gana su nombre porque es la refinería de Shell. Y si hay un lugar donde se puede apreciar las contradicciones del capitalismo, es este. Mientras en la refinería de Shell se produce electricidad, gas y agua potable, al lado en la Villa Inflamable, no tienen nada de eso. Terrible, terrible. Bueno, respecto a ser madre, este tema eh, que tiene una mirada y una forma de sentirse tan diferente en las mujeres actuales. Y Samantha representa esta nueva forma de sentir y de pensar respecto de este tema. Dice, no sé si diría que nunca me interesó, porque recuerdo haberme hecho esa pregunta muchas veces, aunque quizás me la hacía solo por la presión social y familiar. Fíjate que todavía sigue existiendo la presión respecto de este tema. Podría haber sido madre, sí, pero creo que un podría no basta para semejante emprendimiento. Elegí ser otras cosas y puedo decir con toda sinceridad que no me arrepiento para nada. Decisión que muchas veces muchas mujeres están hoy por hoy están tomando, ¿no es cierto? Y que antes era como que una mujer si no era madre no estaba realizada. Bueno, vamos evolucionando. Hablando de la locura, dice, no me asusta. Hay locuras y locuras, por supuesto, pero la locura que me interesa no es más que ese comportamiento fuera de las etiquetas que socialmente acordamos como lo normal y lo posible. Me parece de hecho un espacio donde suelen suceder cosas más interesantes. Si este mundo es una pava hirviendo, la locura es la válvula de escape. Y puede que te moleste el chillido, pero sin la válvula explotaríamos todos. La locura está en el humor, en pensar fuera de la estructura, en las pataletas, en el arte que molesta, en animarse a decir lo que no se dice, en arriesgarse a cambiar el lenguaje, en ir contra la corriente. Y sí, creo que hay un entrenamiento, que es algo en lo que se puede trabajar. Y yo digo, la locura está en escribir, la locura está en leer y contar lo que uno ha leído y hacer estos grupos de compartirlo, ¿no es cierto? Y es la válvula de escape. En cantar, ¿cómo no va a haber locura en cantar? En los que O sea, tienen ese don. bueno, yo estaba pensando en el tema que veníamos hablando sobre la presencia del autor en lo que escribe. Estoy leyendo toda la serie de Leonardo Padura de Mario Conde, que es el personaje, que es un comisario, un teniente de la policía que hace investigación. Está presente toda su vida ahí en eso, porque está metido en Cuba, ¿no? Y cuenta todo absolutamente. Así que bueno, eso ahí está muy presente el personaje.
Y volviendo a Mariana Enríquez, vamos, hay un cuento que se llama Fin de curso, ¿no? También está, por supuesto, en el Sí, mismo libro. Este cuento tiene que ver con la autoflagelación. Es muy difícil hablar sobre Mariana Enríquez sin mediar el terror, lo raro, más que el terror es lo raro, lo insólito. Es una niña en un colegio que se autoflagela. En un tramo dice, mientras la profesora explicaba la batalla de Caseros, está al comienzo, o sea que mientras la profesora explicaba la batalla de Caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda, con los dientes, como si fueran uñas postizas. Y en otro tramo dice una cosa que es terrible. Marcela estaba mirándose al espejo. Yo estaba con una amiga, Agustina, tratando de resolver una discusión que habíamos tenido más temprano. Parecía una discusión importante, hasta que Marcela sacó de algún lado, el bolsillo probablemente, una gilet. Con rapidez exacta se cortó un tajo en la mejilla, la sangre tardó en brotar, pero cuando ah, lo hizo salió casi a chorros y le empapó el cuello y la camisa abotonada. Bueno, yo diría que es una corriente literaria que se dio en llamar en un momento, ¿no? Yo la asocié, no es que esto sea así, digamos, yo la asocié con la literatura sucia, ¿no? El realismo sucio es un movimiento literario que es originario de Estados Unidos, desarrollado sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el cual pretende reducir la narración, ¿no? Pero especialmente el relato como en sus elementos fundamentales, y un personaje, ¿no? Muy paradigmático de este tipo de cuentos es Charles Bukowski o Raymond Carver, ¿no? Que tienen una cierta similitud, yo lo asocio. No quiere decir que sea así y alguien dirá otra cosa, pero recordé eso, recordé eso. sí. Bien, Raymond Carver es muy utilizado por los psicoanalistas para sus pacientes. Bueno, sí. tenía otras cosas para contarles, pero me voy a ir con unos tips. Hay unas pequeñas frasecitas que son confesiones de la autora. Dice, creo que soy cuentista por ansiosa. ¿Por qué te voy a contar esto en 250 páginas si puedo hacerlo en 20? Totalmente de acuerdo. Me pasa lo mismo. Los animales son para mí como símbolos, señales, espejos. Cambian nuestra percepción del mundo en solo segundos. No tienen lenguaje, pero comunican claramente. Me Macanudo. parece rotundo. Y esta es la última curiosa. Ir a ver la casa de alguien me encanta. Mi cabeza explota. Es como ir a caminar por adentro de una persona. Yo cuando voy a la casa de la gente, les abro los botiquines. Y yo les miro las bibliotecas. Si las tienen, bueno. Estamos llegando al final, así que vamos a ir despidiéndonos porque yo tengo, por supuesto, mucho material que no vamos a poder poner. Pero bueno, no dejen de ponerle me gusta y suscribirse a nuestro canal Contratapa, que está en YouTube. Así, déjennos mensajitos y nos vamos despidiendo con Graciela Espadaro, que va a presentar su libro ahora el jueves 14 en Duncan. Así que bueno, los Bueno, esperamos en Buenos Aires, iremos a verla. así que los esperamos en Ayacucho 357, casi, casi esquina Corrientes, a las 6 de la tarde, el jueves 14 de agosto. Me van a estar acompañando Alicia Ardila, Natacha Mel, Darcy Mel y el acompañamiento musical de Roxana García Panelli. Y todos los que están invitados. Muchas gracias por tanto. Hasta luego, chao.